Mi padre publicó una encuesta para eliminarme de la familia y todos votaron y se burlaron. Pero les enseñé una lección que jamás olvidarán. Esta es la historia real de por qué nunca deben meterse conmigo. Mi nombre es Sofía Castillo. Tengo 32 años, soy analista de datos y estoy luchando por recuperarme después de un divorcio difícil. Pensé que ya había visto lo que era la traición, pero nada me preparó para lo que hizo mi padre. La Navidad pasada, mientras intentaba mantener la compostura en una fiesta familiar, le pedí prestado el teléfono a mi hermano para revisar un correo electrónico. Fue entonces cuando lo vi. Una publicación en la red social de mi padre que me golpeó en la cara como una bofetada. Si pudieras eliminar a una persona de la familia, ¿debería ser Sofía? Es un fracaso en su carrera y en su matrimonio. Se me encogió el corazón. Los comentarios eran peores. Mi madre, mi hermana, incluso amigos de la familia, todos se unieron para destrozarme. Siempre ha sido una decepción, decía uno. Estaríamos mejor sin ella, añadía otro. Me quedé allí paralizada, con las manos temblando. ¿Cómo pudo mi propio padre hacer esto? Mi propia familia votando para borrarme como si yo no fuera nada. Había pasado años reconstruyendo mi vida, consiguiendo contratos como freelance, demostrando mi valía, solo para que me humillaran frente a miles de personas en línea. No fue solo una publicación. Me costó un cliente, un acuerdo en el que había trabajado durante meses para asegurar. Pude haberme derrumbado, pero algo dentro de mí se rompió. No iba a dejar que se salieran con la suya. Esta es mi historia, una historia real de cómo luché y les di una lección que nunca olvidarían. Nunca te metas conmigo. Deja un comentario y dime qué harías si tu familia te traicionara así. Suscríbete si crees que nadie debería hundirte, especialmente tu propia sangre. Después de mi divorcio, lo di todo en mi trabajo, pero mi familia nunca reconoció mis esfuerzos. Pensé que finalmente había encontrado mi equilibrio en Baton Rouge, Luisiana. La tinta en mis papeles de divorcio apenas se había secado cuando me lancé de lleno a mi trabajo como analista de datos. Pasé incontables noches en vela procesando números, creando paneles para clientes y persiguiendo contratos como freelance para demostrar que podía valerme por mí misma. Conseguir un proyecto importante con una startup local se sintió como una victoria, $10,000 en mi bolsillo y la oportunidad de reconstruir mi vida. No solo estaba sobreviviendo, estaba abriéndome paso a duras penas, decidida a mostrarle al mundo que un matrimonio fallido no me definiría. Pero no importaba cuánto trabajara, mi familia me veía como la oveja negra. Mi padre, Javier Castillo, un banquero jubilado con un don para el control, nunca me dejaba olvidarlo. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?, decía en las cenas de los domingos, con una voz afilada como un cuchillo. Mi hermana Isabella Castillo, de 35 años, era la hija pródiga, una periodista freelance cuyos artículos en los periódicos locales hacían que papá sonriera de orgullo. Isabella tenía una forma de alardear de su éxito, contando historias sobre su último artículo o evento de networking mientras yo me sentaba allí forzando una sonrisa. Sofía, quizás si te esforzaras más, llegarías a alguna parte, dijo una vez, con un tono que rezumaba lástima. Me mordía la lengua, sabiendo que discutir era inútil. Mi madre, Elena Castillo, no era mucho mejor. A sus 58 años, se había jubilado de la enseñanza y pasaba sus días adorando a Isabella. Cuando conseguí ese gran contrato, llamé a mamá, esperando una pizca de elogio. «Qué bien, querida», dijo, distraída, antes de empezar a contar lo inspirador que era el último artículo de Isabella. Me sentí invisible. Incluso mi hermano, Mateo Castillo, de 28 años, un ingeniero de software que generalmente se mantenía al margen del drama, se encogía de hombros cuando me desahogaba. Así son ellos, decía, mientras navegaba por su teléfono. Intenté ignorarlo, diciéndome que se suponía que la familia era complicada, pero las constantes comparaciones dolían. De pequeña, no siempre fue así. Papá solía llamarme su pequeña analista, orgulloso cuando resolvía problemas de matemáticas en la mesa de la cocina. Pero después de que Isabella comenzó a acumular premios en la secundaria, su atención cambió. Para cuando yo estaba en la universidad estudiando ciencias de la computación, los elogios de papá estaban reservados para el título de periodismo de Isabella. Cuando mi matrimonio se vino abajo hace 3 años, ni siquiera llamó, solo envió un mensaje de texto que decía, «Ya lo resolverás».
Mamá se hizo eco de su indiferencia, mientras que Isabella ofrecía consejos a medias como, quizás deberías centrarte en tu carrera en lugar de salir con gente. Me sentía como una extraña en mi propia familia, siempre luchando por demostrar que era suficiente. La peor parte era la obsesión de papá con las apariencias. Se había forjado una reputación en Baton Rouge como un banquero respetado, siempre organizando eventos comunitarios o publicando sobre valores familiares en las redes sociales. Su perfil, con 2,000 seguidores amigos, antiguos colegas, vecinos era su orgullo y alegría. Compartía fotos de los artículos de Isabella o del jardín de mamá, pero nunca mencionó mi trabajo. Veía sus publicaciones y sentía una punzada, preguntándome por qué no valía la pena presumir de mí. Una vez, comenté en su página compartiendo un enlace a un panel que había creado para un cliente. Su respuesta: buen esfuerzo, Sofía. Buen esfuerzo. Como si yo fuera una niña con un trofeo de participación. Sin embargo, seguí adelante. Mi apartamento en Baton Rouge era pequeño, pero era mío, pagado con mi propio dinero. Me quedaba despierta hasta tarde perfeccionando mis habilidades, tomando cursos en línea para mantenerme actualizada en una industria despiadada. A mis clientes les gustaba mi trabajo, limpio, preciso, confiable. Uno incluso dijo que había salvado a su startup de una mala inversión con mi análisis. Esos momentos me mantenían en pie, incluso cuando las cenas familiares se sentían como entrar en la boca del lobo. Me sentaba allí escuchando a papá elogiar el último artículo de Isabella o a mamá hablar con entusiasmo sobre su trabajo voluntario, mientras mis logros eran recibidos con silencio o comentarios malintencionados. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales. La necesidad de papá de controlar la narrativa, la lealtad ciega de mamá hacia Isabella, incluso la indiferencia silenciosa de Mateo, todo estaba construyendo algo. Seguí esperando un cambio, un momento en el que me vieran por quien era, no por quien no era. Pero cada conversación me dejaba más aislada, como si estuviera gritando en el vacío. No sabía entonces que su resentimiento estaba a punto de desbordarse de una manera que nunca había imaginado, de una manera que me empujaría a luchar más fuerte que nunca. La fiesta de Navidad en casa de mis padres comenzó de manera brillante, pero pronto me di cuenta de que no era bienvenida. Entré en su espaciosa casa de Baton Rouge, el aire denso con el aroma a pino y canela, esperando una noche de sonrisas forzadas y conversaciones triviales. Me había preparado para la tensión familiar habitual, pero nada podría haberme preparado para lo cruel que se pondría. Papá, siempre el centro de atención, dominaba la sala de estar, su voz resonando mientras relataba sus días de gloria como banquero. Isabella estaba sentada cerca, bebiendo vino y asintiendo, con una sonrisa de suficiencia que era una burla silenciosa. Mamá se movía de un lado a otro, haciendo el papel de la anfitriona perfecta, y su risa sonaba cada vez que Isabella hablaba. Yo me quedé al margen, aferrada a un vaso de ponche de huevo, sintiéndome como una invitada en la celebración de mi propia familia. No tardaron en empezar las indirectas. Mientras nos sentábamos a cenar, papá se giró hacia mí, con un brillo en los ojos. ¿Y bien, Sofía, sigues procesando números para esas pequeñas startups?, preguntó, con un tono cargado de condescendencia. Asentí a la fuerza, mencionando un proyecto reciente que había conseguido. Es algo importante para mí, dije, esperando un destello de aprobación. Isabella resopló. ¿Algo importante? Escribir artículos que realmente se leen es algo importante, dijo, echándose el pelo hacia atrás. La mesa estalló en risas y mamá le dio una palmadita en la mano a Isabella, radiante. El último artículo de tu hermana fue tan conmovedor, dijo mamá, sin siquiera mirarme. Agarré mi tenedor, con la cara ardiendo, pero reprimí el impulso de responder. Los ataques continuaron. Papá se reclinó, sonriendo con aire de suficiencia. Sofía, quizás si hubieras elegido una carrera de verdad como Isabella, no estarías empezando de cero después de ese divorcio. Se me revolvió el estómago. La palabra divorcio quedó suspendida en el aire y sentí todas las miradas sobre mí, primos, tías, amigos de la familia, todos fingiendo no haber oído. Isabella añadió más leña al fuego, con voz melosa, bueno, algunas personas simplemente no están hechas para el matrimonio. O el éxito. Quería gritar, decirles que acababa de asegurar un contrato de $10,000, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Mamá cambió de tema,
hablando maravillas de la nueva columna de Isabella, mientras yo me quedaba sentada, invisible de nuevo. Necesitaba un respiro. Pidiendo disculpas, me escabullí al pasillo, con el pecho oprimido. Mi hermano Mateo estaba tumbado en un sofá, navegando por su teléfono como de costumbre. ¿Me lo prestas para revisar un correo?, le pregunté, desesperada por una distracción. Se encogió de hombros y me lo entregó sin levantar la vista. Abrí la aplicación de correo, pero una notificación me llamó la atención. Una alerta de red social del perfil de papá. Curiosa, hice clic. Se me heló la sangre. Allí estaba. Una publicación de Javier Castillo. Mi propio padre. Mirándome a la cara, si pudieras eliminar a una persona de la familia, ¿debería ser Sofía? Es un fracaso en su carrera y en su matrimonio. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por los comentarios. Mamá había escrito, siempre ha sido una decepción. Isabella añadió, la familia estaría mejor sin ella arrastrándonos hacia abajo. Incluso amigos de la familia intervinieron, sí, es un poco desastre. Me quedé paralizada, el brillo del teléfono quemándome los ojos. Mi propia familia destrozándome públicamente. El perfil de papá, con miles de seguidores. Sus antiguos colegas, vecinos, gente que conocía de toda la vida, era el escenario de su crueldad. Hice clic de nuevo, viendo cómo se acumulaban más comentarios. Cada uno era una daga. Sofía nunca sentó cabeza, decía uno. Es el eslabón débil, decía otro. Sentí que me ahogaba, la charla festiva del comedor se desvanecía en un rugido sordo. El pulso se me aceleró, mi mente daba vueltas con preguntas. ¿Por qué haría papá esto? ¿Por qué mamá e Isabella se unirían? Incluso Mateo le había dado me gusta a la publicación, aunque no había comentado. Le devolví el teléfono, mi voz apenas un susurro. Gracias, dije, alejándome con las piernas temblorosas. No los confronté. Aún no. No podía. Pero mientras estaba allí sola en el pasillo, algo cambió dentro de mí. Esto no era solo una riña familiar. Era una traición por la que les haría responder. Me senté en mi coche, el teléfono brillando con pruebas que no podía ignorar. El tranquilo aparcamiento en Baton Rouge se sentía como un refugio del caos del que acababa de escapar. Mis manos temblaban mientras abría la aplicación de redes sociales, mis dedos corriendo para capturar cada pieza de ese ataque público. Hice capturas de pantalla de la publicación y de cada comentario, guardándolos en una carpeta que llamé pruebas. Mi pecho se oprimía con cada clic, sabiendo que esas palabras no solo eran crueles, me estaban costando caro. Un cliente me había dejado la semana pasada, un contrato freelance de $5,000 se había ido con un vago correo electrónico sobre preocupaciones sobre la fiabilidad. Ahora veía la conexión. Esa publicación, compartida con miles de seguidores, vecinos, antiguos colegas de papá, gente con la que había crecido, no era solo una pelea familiar. Era sabotaje. Necesitaba a alguien que me centrara. Llamé a mi mejor amiga, Camila Rojas, una gerente de recursos humanos de 33 años que siempre había sido mi voz de la razón. Era tarde, pero Camila respondió rápidamente. Sofía, ¿qué pasa?, preguntó, notando la tensión en mi silencio. Se lo conté todo, no los detalles de la fiesta, sino el dolor de lo que había encontrado en el teléfono de Mateo. Me están destrozando en línea, Camila. Es público y ya ha afectado mi trabajo. Perdí un cliente por esto, mi voz flaqueó, pero la mantuve firme. Camila no se inmutó. Eso es difamación, pura y simple, dijo, con tono cortante. Puedes demandar. Ese tipo de publicación pública dañando tu reputación es procesable. Necesitas un abogado que sepa de leyes de privacidad. Sus palabras me llegaron como un salvavidas. ¿Demandar a mi propia familia? Se sentía como un salto al vacío, cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. No era solo una traición personal. Era un ataque a mi sustento, transmitido a una red de personas que me conocían. Camila insistió. Conozco a un abogado en Baton Rouge, Ricardo Morales. Es bueno, se especializa en casos de difamación. Te enviaré su número. Exhalé, agradecida por su claridad.
Camila, ni siquiera sé por dónde empezar, admití. Empiezas por defenderte, dijo con firmeza. Has trabajado demasiado para dejar pasar esto. Después de colgar, llegó el mensaje de Camila con los datos de contacto de Ricardo Morales. Lo guardé, mi mente acelerada pero enfocada. Saqué mi portátil, la tenue luz de la farola apenas iluminaba la pantalla. Comencé a organizar, transfiriendo las capturas de pantalla a un documento. Añadí notas, la publicación, la marca de tiempo, el número de visualizaciones ya más de 1000 y los nombres vinculados a cada comentario. Rebusqué en mis correos electrónicos, encontrando el del cliente que se había echado atrás. Preocupaciones recientes sobre tu profesionalismo, decía, enviado horas después de que se publicara el post. Esa era mi prueba, el vínculo entre sus palabras y mi pérdida. Construí una cronología, comenzando desde que le pedí prestado el teléfono a Mateo y vi la notificación. Cada detalle importaba. Era casi la 1 de la madrugada cuando cerré el portátil. Me ardían los ojos, pero una tranquila fortaleza se instaló en mí. No se trataba de ajustar cuentas. Se trataba de hacerlos responsables. Papá pensó que podía airear su resentimiento al mundo sin consecuencias. La arrogancia de Isabella, la complicidad de mamá, incluso el pequeño papel de Mateo, todo sumaba. Yo no era el fracaso que querían que todos creyeran. Había reconstruido mi vida, luchado por cada contrato, cada paso adelante. Cuando arranqué el coche, el zumbido del motor coincidía con la determinación que crecía dentro de mí. Habían cruzado una línea, y ya no iba a dejar que me pisotearan. Estaba lista para llevar esta lucha al siguiente nivel. De vuelta en mi apartamento de Baton Rouge, me senté en la mesa de la cocina, con el peso de mi decisión oprimiéndome. Había pasado horas organizando pruebas, pero antes de escalar la situación, quería darles a mi familia la oportunidad de arreglar su desastre. Abrí nuestro chat grupal familiar yo, papá, mamá, Isabella y Mateo y escribí un mensaje, mis dedos firmes a pesar de la ira que hervía dentro de mí. Vi la publicación. Es pública, es perjudicial y está mal. Bórrenla ahora y publiquen una disculpa pública o llevaré esto más lejos. Pulsé enviar, mirando la pantalla, esperando una respuesta que pudiera salvar algo. Javier respondió primero, en cuestión de minutos. Solo era una broma, Sofía. No hagas un drama de esto. ¿Una broma? Mi carrera estaba sufriendo y él lo llamaba una broma. Isabella intervino a continuación, su mensaje goteando desdén. Estás siendo demasiado sensible. Son solo redes sociales. Supéralo. Mamá no respondió en absoluto, su silencio más ruidoso que cualquier comentario. Mateo envió un mensaje privado. No quise hacerte daño. Solo le di, me gusta, a la publicación. Era algo, pero no suficiente. Leí sus mensajes de nuevo. Apreté la mandíbula. No estaban arrepentidos, estaban redoblando la apuesta. Ya estaba. No iba a suplicar por respeto nunca más. Llamé a Ricardo Morales, el abogado que Camila me recomendó. Su oficina era un lugar pequeño y funcional en el centro de Baton Rouge, y aceptó reunirse conmigo a la mañana siguiente. A las 9 de la mañana, entré con mi portátil y una carpeta de capturas de pantalla impresas en la mano. Ricardo, un hombre enjuto de unos 40 años con una mirada aguda, escuchó mientras le exponía la situación. Mi padre publicó algo en línea que destrozó mi reputación, dije, deslizando las capturas de pantalla sobre su escritorio. Me costó un contrato como freelance y estoy segura de que no ha terminado de causar daño. Ricardo hojeó las pruebas, frunciendo el ceño. Esto es un caso de manual de difamación, dijo. Declaraciones públicas falsas que causan daño a tu reputación. En Luisiana, podemos construir un caso si tienes pruebas de los daños. Yo tenía esa prueba. Saqué un correo electrónico del cliente que me dejó, un proyecto de $5,000 para una startup local. El correo, fechado horas después de la publicación de Javier, citaba preocupaciones sobre tu profesionalismo como la razón para retirarse. Le mostré a Ricardo otro correo, esta vez de un cliente potencial que se había quedado en silencio después de contactarme inicialmente. Se suponía que les haría una propuesta la próxima semana, le dije, pero dejaron de responder después de que la publicación se hiciera viral.
Ricardo asintió, tomando notas. Necesitaremos más, pero este es un comienzo sólido. Publicaciones en redes sociales como esta, especialmente con su número de seguidores, pueden hacer un daño real. Presentemos una demanda por difamación contra tu padre. La palabra demanda se sentía pesada, pero no vacilé. ¿Qué necesitamos?, pregunté. Ricardo describió el proceso, una queja formal, más pruebas de daño y una carta de requerimiento a Javier antes de presentar la demanda. De vuelta a casa, me sumergí en la recopilación de más pruebas. Revisé mi bandeja de entrada, encontrando un tercer correo de un colega que preguntaba, ¿está todo bien? Vi algunas cosas en línea. Un nuevo golpe a mi red profesional. Rastreé capturas de pantalla de la interacción de la publicación, más de 1,500 visualizaciones, docenas de veces compartido. Contacté a otro cliente, una pequeña empresaria con la que había trabajado, quien confirmó que había visto la publicación a través de una conexión mutua. No se veía bien, admitió, con tono de disculpa. Cada pieza de evidencia alimentaba mi resolución. No solo estaba luchando por mí. Estaba luchando por la vida que había construido. Javier pensó que podía descartarme como un fracaso, pero yo había pasado años demostrándole que estaba equivocado. Consiguiendo contratos, reconstruyéndome después de mi divorcio. La arrogancia de Isabella, el silencio de mamá, incluso la disculpa a medias de Mateo, no iban a detenerme. Trabajé hasta altas horas de la noche organizando mi caso, enviando actualizaciones a Ricardo por correo. Él me devolvió un borrador de la carta de requerimiento, formal y directa, ordenando a Javier que eliminara la publicación y emitiera una disculpa pública o se enfrentaría a acciones legales. La leí, mi pulso firme. Este era mi límite. Para el lunes por la mañana, había enviado la carta de requerimiento a través de la oficina de Ricardo. No esperaba que Javier cumpliera. Ya lo había llamado una broma. Pero les había dado una oportunidad y me la habían devuelto en la cara. Mientras sellaba el sobre con mis pruebas finales para Ricardo, sentí un cambio. Esto ya no se trataba de la familia. Se trataba de responsabilidad. Habían intentado borrarme, pero ya no iba a ser invisible. Estaba lista para enfrentarlos en el tribunal y hacerles responder por lo que habían hecho. Un mes después de la fiesta de Navidad, me encontraba en un tribunal, enfrentando a mi familia por última vez. El juzgado de Baton Rouge era frío. Sus bancos de madera crujían bajo el peso de la tensión. Me ajusté la chaqueta, con las manos firmes mientras me sentaba junto a Ricardo Morales, mi abogado. Al otro lado de la sala, Javier estaba sentado rígido, con la mandíbula apretada, negándose a mirarme a los ojos. Mamá se movía inquieta a su lado, con el rostro tenso por la incomodidad. Isabella, con los brazos cruzados, me fulminaba con la mirada desde la última fila, mientras que Mateo estaba encorvado, mirando a cualquier parte menos a mí. La jueza, una mujer severa de ojos agudos, llamó al caso. Mi corazón latía con fuerza, pero estaba lista. Ricardo se puso de pie, presentando nuestras pruebas con precisión. Mostró las capturas de pantalla, las palabras condenatorias de la publicación proyectadas en una pantalla para que todos las vieran. Esta declaración pública de Javier Castillo causó un daño medible a la reputación profesional de Sofía, dijo, con voz clara. Mostró el correo electrónico de mi cliente que había cancelado un contrato de $5,000 horas después de que la publicación se volviera viral. Esto no fue solo una disputa familiar, continuó Ricardo. Fue un ataque deliberado visto por miles de personas, que le costó a la señora Castillo su sustento. Miré a Javier, esperando alguna señal de culpa, pero él solo miraba al frente, inflexible. Cuando fue su turno, Javier se levantó, su voz tranquila pero desafiante. Fue una publicación inofensiva con la intención de generar debate, dijo. No pensé que haría daño a nadie. La jueza levantó una ceja, sin impresionarse. Ricardo contraatacó, presentando las métricas de interacción, más de 2,000 visualizaciones, compartidos que difundieron la publicación más allá de Baton Rouge. No pensó que una afirmación pública de fracaso dañaría a su hija, presionó Ricardo. Javier titubeó, murmurando sobre la exageración, pero la expresión de la jueza se endureció. Sentí un destello de esperanza, pero no borró el dolor de su negativa a retractarse. La audiencia terminó sin un fallo, la jueza necesitaba tiempo para revisar.
Salí del tribunal, con las piernas pesadas, pero mi resolución intacta. Afuera, mi teléfono vibraba sin cesar. El mensaje de Isabella llegó primero, venenoso y agudo: eres tan egoísta, Sofía, arrastrándonos a través de esto por tu ego. La llamada de mamá siguió, su voz baja y acusadora: ¿cómo pudiste hacerle esto a tu padre? Después de todo lo que hemos hecho por ti, eres tan desagradecida. Escuché, con un nudo en la garganta, pero no respondí. Sus palabras se sentían como ecos de la publicación, redoblando su desdén. Colgué, mirando los escalones del juzgado, preguntándome si alguna vez había sido parte de su familia. Mateo me alcanzó en el aparcamiento, con el rostro pálido. Sofía, la fastidié, dijo, su voz apenas un susurro. Al darle me gusta a esa publicación. No pensé que explotaría así. Lo siento. Sus ojos se encontraron con los míos, había un arrepentimiento genuino en ellos. Te apoyaré, en lo que necesites. Asentí, con un nudo en la garganta. Gracias, Mateo, dije en voz baja. No era un perdón, todavía no, pero era una grieta en el muro entre nosotros. Se alejó, dejándome sola con mis pensamientos. De vuelta en mi apartamento, repasé el día. La obstinada defensa de Javier, el veneno de Isabella, las acusaciones de mamá. No habían cambiado. Me veían como el problema, la que se había atrevido a defenderse. Pero la disculpa de Mateo perduraba, una pequeña chispa de esperanza entre los escombros. Abrí mi portátil, revisando las pruebas de nuevo, añadiendo notas de la audiencia. Ricardo me había advertido que el caso podría alargarse, pero no iba a dar marcha atrás. Esa publicación me había costado un contrato, la confianza de un cliente y años de lucha por demostrar mi valía. No solo luchaba por dinero. Luchaba por mi nombre, por mi vida. Mientras estaba sentada allí, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Isabella: te arrepentirás de esto, Sofía. No respondí. Sus palabras ya no podían herirme. No como antes. Había estado en ese tribunal, enfrentado su juicio y salido más fuerte. Lo que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos, no en los de ellos. No se trataba de ganar o perder. Se trataba de defenderme a mí misma, algo que ellos nunca entenderían. Después del juicio, mi familia pensó que podría forzar mi silencio, pero yo estaba lista para exponer la verdad. El peso de las escaleras del tribunal de la semana pasada, las acusaciones susurradas, me empujaron a actuar. No podía dejar que su narrativa ganara. Entré a un foro comunitario local de Baton Rouge, un centro digital donde vecinos y empresarios intercambiaban historias y opiniones. Mis dedos flotaron sobre el teclado, y luego comenzaron a escribir. Expuse mi historia, el ataque público que me costó un contrato, la demanda que había presentado y una verdad que había mantenido enterrada durante años. Javier siempre se había presentado como un pilar de integridad, un banquero jubilado convertido en pequeño empresario. Pero revelé lo que había ocultado a sus seguidores. 2 años atrás, me había convencido de invertir $10,000 en su ferretería, prometiendo una parte de las ganancias. Es una empresa familiar, había dicho, con una voz cálida y segura. Confié en él, reuniendo cada céntimo de mis ganancias como freelance. Pero las ganancias nunca llegaron. Mes tras mes, Javier esquivaba mis preguntas con excusas: ventas lentas, mal momento, costos inesperados. Lo había dejado pasar, esperando honestidad. Pero ahora lo veía por lo que era, otra traición. Publiqué los detalles, incluyendo correos electrónicos donde había prometido un reembolso que nunca cumplió. Pulsé publicar, mi pulso firme pero mi estómago tenso. El foro explotó en cuestión de horas. Los comentarios inundaron, con locales sorprendidos por el engaño de Javier. Compré en su tienda durante años. Nunca supe que haría esto, escribió un usuario. Otro, un antiguo cliente mío, añadió: el trabajo de Sofía es sólido. Castillo es el que parece sospechoso ahora. La reacción creció con publicaciones que señalaban la hipocresía de mi familia. Alguien etiquetó a Isabella, cuya pulida imagen en línea como periodista se desmoronó bajo el escrutinio. Tu hermana tampoco es una santa, señaló un comentarista, refiriéndose a su papel en la difamación. El silencio de mamá en línea no la salvó.
Los usuarios la criticaron por apoyar a Javier. Mateo se mantuvo en silencio, su disculpa aún fresca en mi mente. Por la mañana, mi publicación tenía miles de visualizaciones. Empresarios locales, algunos con los que había trabajado, la compartieron, amplificando la indignación. Un periodista de un medio de noticias de Baton Rouge me envió un mensaje pidiendo una entrevista. La rechacé. No necesitaba más atención, solo responsabilidad. Pero la presión ahora estaba sobre mi familia. La tienda de Javier, que ya tenía dificultades, se enfrentó a un boicot de clientes habituales que habían leído mi publicación. Una vecina me envió un correo diciendo que había dejado de comprar allí después de enterarse de la verdad. La respuesta de la comunidad no fue solo una validación. Fue un ajuste de cuentas. Mi teléfono vibraba con notificaciones, pero ignoré la mayoría. Isabella envió un mensaje, sus palabras afiladas: estás arruinando el negocio de papá solo para hacerte la víctima. No respondí. Mamá dejó un mensaje de voz, su tono gélido: esto es bajo, Sofía. Airear los asuntos familiares así. Ha sido demasiado lejos. Lo borré. Sus acusaciones ya no tenían peso. Mateo llamó, su voz vacilante. Vi tu publicación, dijo. Entiendo por qué lo hiciste. No estoy enfadado. Su apoyo, por pequeño que fuera, se sintió como un salvavidas en la tormenta que había desatado. Me recosté, mirando el creciente hilo del foro. No se trataba de venganza. Se trataba de reclamar mi voz. Durante años, había dejado que las promesas de Javier, las indirectas de Isabella y la indiferencia de mamá me definieran. No más. Redacté una declaración final para el foro, con las manos firmes. He terminado de dejar que las mentiras de mi familia den forma a mi historia, escribí. He cortado lazos con ellos, no porque quisiera, sino porque no me dejaron otra opción. La publiqué, las palabras como una declaración de libertad. La respuesta de la comunidad fue abrumadora, mensajes de apoyo, ofertas para conectarme con nuevos clientes. Un freelance local incluso me invitó a un evento de networking, una oportunidad para reconstruir lo que las acciones de Javier habían dañado. Mientras cerraba mi portátil, sentí que se me quitaba un peso de encima. Los $10,000 se habían ido, pero también el control que mi familia tenía sobre mí. Había expuesto su verdad, no solo por mí, sino por cualquiera a quien pudieran dañar en el futuro. La tienda de Javier podría sobrevivir, pero su reputación no lo haría. La carrera de Isabella sufriría un golpe, y el silencio de mamá la perseguiría. Mateo era el único puente que quedaba, frágil. Pero allí, no sabía qué vendría después, pero lo enfrentaría sin su sombra sobre mí. Había elegido mi propio camino y no iba a mirar atrás. 6 meses después, me mantenía firme por mi cuenta, ya no atada por mi antigua familia. El sol de Baton Rouge se filtraba por las ventanas de mi nuevo apartamento, un espacio pequeño pero luminoso que había hecho mío. La tormenta del último año se había calmado, dejando atrás un mundo transformado. La publicación de Javier, que una vez fue una herida pública, había desaparecido de Internet, eliminada bajo la presión de las consecuencias de la demanda. La asociación bancaria local, donde había tenido influencia como banquero jubilado, emitió una reprimenda formal por su conducta poco ética en línea, despojándolo del respeto al que se había aferrado. Los vecinos que antes lo saludaban cálidamente ahora cruzaban la calle para evitarlo, su ferretería casi vacía la mayoría de los días. Elena e Isabella enfrentaron su propio ajuste de cuentas. El foro comunitario en el que había publicado continuaba zumbando con hilos que diseccionaban sus roles en la difamación. El silencio de mamá, que una vez fue un escudo, se convirtió en una marca en su contra. Los locales la llamaron cómplice, sus invitaciones sociales se agotaron. La imagen cuidadosamente curada de Isabella como periodista se resquebrajó bajo el peso del escrutinio público. Sus colegas se distanciaron y sus artículos aparecieron con menos frecuencia, su nombre manchado por asociación. La escena social de Baton Rouge, unida e implacable, les había dado la espalda a ambas. Mateo, sin embargo, se había mantenido fiel a su palabra, contactándome discretamente, su apoyo una presencia constante. Había pasado esos 6 meses reconstruyéndome, pieza por pieza. Camila había sido mi roca, reuniéndose conmigo para tomar café semanalmente.
Su consejo agudo disipaba mis dudas. No solo estás sobreviviendo, Sofía. Estás prosperando, decía con una cálida sonrisa. Me conectó con un nuevo cliente, una organización sin fines de lucro local que necesitaba un diseñador freelance, lo que me llevó a un contrato estable por valor de miles de dólares. Mateo también jugó un papel, presentándome a un amigo que dirigía una firma de marketing. Esa conexión me consiguió otro proyecto. Mi portafolio se fortalecía más que nunca. Me había mudado de mi antiguo apartamento, dejando atrás los recuerdos de noches enteras recopilando pruebas, a este nuevo espacio, un símbolo de mi nuevo comienzo. La demanda no solo había forzado la eliminación de la publicación. Había cambiado algo en mí. Había aprendido una dura verdad: la traición, incluso de la familia, no merece perdón si no viene acompañada de responsabilidad. Javier nunca se disculpó, su orgullo demasiado arraigado. Los mensajes de voz de mamá, antes agudos con reproches, se habían detenido por completo. Los mensajes ocasionales de Isabella, cargados de resentimiento, quedaban sin respuesta. Los había eliminado de mi vida, no con ira, sino con claridad. Mateo era la excepción. Su arrepentimiento era genuino, sus acciones demostraban que quería reconstruir la confianza. Aún no éramos cercanos, pero lo estábamos intentando, reuniéndonos para almorzar de vez en cuando, nuestras conversaciones cautelosas, pero reales. Me senté en mi escritorio reflexionando sobre el viaje, el dolor de esa fiesta de Navidad, la punzada de esa publicación, la tensión del tribunal. Me habían forjado en alguien nuevo. No era el fracaso que Javier había pintado, ni la víctima de la que Isabella me acusaba de ser. Era Sofía, una mujer que había luchado por su nombre y había ganado. La lección era clara: los lazos familiares no justifican la traición. No le debes lealtad a quienes te hunden, sin importar su sangre. Había elegido levantarme, exigir respeto. Y me había costado una familia, pero me había ganado una vida.